Bueno, entonces como les explicaba en el video anterior, lo que voy a hacer ahora es contarles brevemente de qué se trata el texto que ustedes tienen como soporte teórico para poder desarrollar la actividad de analizar o mostrar a través de un cuadro la estructura social agraria de la región sur de la provincia de Río Negro. El material que usamos como soporte teórico es un documento de trabajo, ¿sí? de un proyecto de desarrollo institucional para la inversión, donde se analiza los productores agropecuarios, población rural y pueblos originarios de la provincia de Río Negro, ¿no? Nosotros hacemos o tomamos la parte que nos corresponde a nuestra región como para que ustedes puedan armar el esquema de la estructura social agraria de la región sur. Bueno, en un primer párrafo el documento les habla de los distintos departamentos. La región sur de Río Negro se encuentra en el departamento 25 de Mayo. Vieron que la provincia está organizada por departamentos. Y ahí hay algo importante que dice en cuanto a la actividad ganadera. O sea, en realidad nosotros tenemos en cuenta la actividad ganadera, que es la base del espacio rural o de la estructura agraria de nuestra región, ¿sí? Lo que sí les explica que en la actividad ganadera es posible encontrar tres tipos de productores: el pequeño productor, el productor familiar capitalizado y las grandes empresas. Nosotros en nuestra región tenemos muchos productores familiares capitalizados y tenemos mayor cantidad de pequeños productores, aunque hay grandes empresas que a veces corresponden a familias tradicionales ligadas a la actividad rural y a la actividad ganadera, o también en algunos lados, en algunos lugares, empresas concretamente, ¿no? Bueno, ahí les va hablando de la producción del ganado, que por ahí eso es como para que ustedes tengan una información que además les va a servir para alguna otra materia o para algún otro espacio curricular. Lo que sí es importante que en función de este pequeño productor, mediano y gran productor, nosotros tenemos los actores sociales de nuestra estructura social, y eso implica un entramado social, un conjunto de relaciones sociales diferentes de acuerdo al estatus ganadero, agrario que tenga el productor, ¿no? Habla también un poco de las políticas públicas orientadas a la actividad ganadera. Bueno, después una cosa importante tiene que ver con el asociativismo, que eso es un concepto fundamental para la formación de ustedes, porque hay un mayor porcentaje de pequeños productores o pequeños ganaderos también. Pero los ganaderos, los pequeños productores, durante los últimos años han fortalecido la agrupación en asociaciones, en cooperativas y en grupos no formales, que les permite mejorar la calidad de la producción, mejorar la calidad de la lana, ¿no? Y además hay algo que es fundamental, que les ha permitido y les permite acceder a planes y programas que están dirigidos a fortalecer las actividades agropecuarias. Es más difícil que un pequeño productor pueda acceder a un crédito o a un beneficio por sí solo. De hecho, hay muchos pequeños productores que por ahí ni siquiera, si bien se ha hecho todo un trabajo a través del INTA y del Ministerio de Desarrollo Social
de la importancia de que tiene de estar registrado, ¿no? Esto es tener un monotributo. Se ha trabajado mucho con el monotributo social y con el monotributo social muchos pequeños productores adquirieron. ¿Por qué es importante esto? Porque les permite ingresar al mercado. Esto tiene que ver con las relaciones o los lazos vinculares que hablábamos en la estructura social. Un pequeño productor que tenga su monotributo, que tenga su reconocimiento en la FIP y que pueda presentar, digamos, una factura al momento de realizar alguna transacción comercial, va por supuesto en ventaja de aquel que no tiene absolutamente nada. Aún quedan muchos que por ahí no tienen este reconocimiento y esta incorporación, a pesar del trabajo que han hecho los organismos pertinentes y las cooperativas, como la cooperativa ganadera indígena. También es este movimiento asociativista les permite a los pequeños productores poder ofrecer sus productos en distintos puntos de la provincia y en otros, por ahí de otras provincias, a través de las ferias, ¿no? En la feria, que es donde se comercializan distintos productos, entre esos, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, en el mes de diciembre generalmente por ahí la cooperativa ganadera vende, entonces a los productores asociados le lleva y vende vende carne, ¿no? Venden los chivos en Bariloche, en el Valle, en la zona atlántica. Se va organizando, ¿no?, en los distintos puntos de venta que hay que se hacen a través de la organización de estas ferias, ¿no? Hay a través de la ley de agricultura familiar, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial, se ha promocionado mucho la cuestión y la producción familiar, dado que se entiende al productor familiar como un sujeto de derechos, y en este sentido hay políticas que se bajan a través de planes y programas y presentación de proyectos para recibir muchos beneficios, ¿no?, para las familias productoras. Bueno, después le va hablando un poco de los organismos que se encargan de la política ganadera y de la política dirigida a la población rural. También hay una información en cuanto a que muchos hogares rurales presentan un alto porcentaje de NBI. ¿Qué son las NBI? Las necesidades básicas y satisfechas. O sea, muchos productores por ahí viven en la zona del campo con las necesidades básicas, como son el agua, la luz, la calefacción y el acceso a otras cuestiones, pero que no las pueden cumplir. Por eso se les llama necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y también les da una información sobre el porcentaje de población registrada como pertenecientes a los pueblos originarios. Habla también un poco de la tierra, que hay normativa tanto nacional y provincial que reconoce la preexistencia cultural y la posesión inmediata de la tierra. Acá habla de un organismo provincial con mucha actividad en nuestra región, en el ámbito rural, que es el CODESI, que es el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, que contribuye al desarrollo de las comunidades indígenas rurales, pero también urbanas y dispersas, mediante la generación de políticas públicas, ¿sí?, y mediante acciones y proyectos y actividades tendientes a superar
y a responder a las demandas de la comunidad originaria en función de la exclusión que han sufrido durante años, ¿no? Después tienen un apartado específico de los productores ganaderos, les explica las características, la normativa, el tema de dónde están ubicados, cómo está la situación de la actividad ganadera ovina y caprina, que también se da acá en la región, su distribución social, que se da en una estructura desigual. Eso miren un poquito y después de la observación que ustedes hagan de la región y el de conocimiento que tengan desde otros espacios curriculares, lo puedan complementar, ¿no? También explica que muchos munifundistas y medianos productores se caracterizan por su economía de subsistencia, porque dependen de la cría del ganado ovino principalmente, y por ahí un poquito de ganado caprino, pero no tienen empleados, lo hace el núcleo familiar, que es quien trabaja en el campo. Por ahí tengan en cuenta las estrategias familiares y laborales y productivas de este productor familiar, que en realidad asume un carácter de resistencia en términos de persistencia de los mismos ante el avance del capital, ¿no? Por ahí su objetivo no es solamente el excedente, sino también conservar un ritmo y una forma de vida que es característica de la cultura de nuestra sociedad campesina o de nuestra sociedad rural. Eso es más que importante. Por ahí también comentarles que esta cuestión de la economía familiar y de la producción de la producción familiar de muchos ganaderos chicos ha tenido un cambio, ¿no? O sea, en la década del 90, con el pleno auge del neoliberalismo, se produjo una emigración masiva de los campos a las localidades, pero bueno, mucha gente venía y pasó a engrosar las filas de los barrios por ahí en situación de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, en nuestra localidad, que recién hoy podemos hablar que tienen agua, luz. Fíjense, por ejemplo, el barrio Cerro de la Cruz o el barrio Faldeo, que recién empezaron en estos días la conexión de la red domiciliaria de gas, que hoy por hoy, además, en una geografía como la nuestra, es tan necesaria, ¿no? Después hubo un cambio donde la familia por ahí ha decidido venirse al pueblo, a las localidades, o por ahí a los parajes, porque hay parajes que tienen aldeas, que eso es cuando hablábamos ahí de población concentrada. Por ejemplo, nosotros si pensamos en Colanconué, o pensamos en Río Chico, o pensamos en Mamuel Choique, tenemos una aldea. Aldea es un conjunto de familias que viven en relación de cercanía. Básicamente hay una escuela, hay una sala de primeros auxilios que depende del hospital zonal, hay un destacamento policial o un policía, y no hay institucionalmente, por ahí no hay mucho más, pero sí está la comisión de fomento, la sede de la comisión de fomento, o Mencue también se me viene a la cabeza, y eso sería la población rural aglomerada, ¿no? Concentrada, con diferencia a la situación rural, a la población rural dispersa, que es aquella población, aquellas familias o núcleos familiares que viven en su campo, con su casa, y que bueno, su vecino está a unas leguas de distancia, o sea, algunos más cerquita, otros más lejos, pero bueno, la mayoría de la población en los últimos años ha optado por venirse a los parajes con aldea o a las localidades.
haciendo una encuesta, particularmente para un trabajo de investigación que yo estaba realizando, que en materia educativa, muchas familias me comentaban que en realidad lo que hacen es, no dejaron el campo como se hizo en la década del 90, lo cuidan, lo tienen, pero por ahí es el jefe de hogar el que trabaja el campo o el que está en el campo, y la familia se asienta en la localidad. ¿Por qué? Para no tener a los chicos, por ejemplo, en una escuela hogar, y para que por ahí los hijos, los chicos, las chicas puedan acceder a otro tipo de actividades que en el campo no tienen. Por ejemplo, venir a una escuela deportiva, a una escuela artística, ¿no? A música, folclore. Bueno, por ahí tiene, y el jefe de familia es como que va y viene desde el campo a la ciudad. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar la estructura social agraria. También es importante que en los últimos 5 años hay como una revalorización por parte de los jóvenes del campo. De hecho, ustedes que eligieron venir al SET y hacer su trayecto formativo de la educación secundaria en el SET, tienen como cierta afinidad con las actividades rurales, con la actividad ganaderas, ¿no? Acá también lo que les hace como una referencia en cuanto a los grandes productores, que hay productores inversores, que son aquellos que no manejan la producción de manera directa, sino que lo hacen a través de un encargado o puestero. Tampoco a veces tienen un conocimiento acabado de la actividad, ¿no? Por ahí estos productores inversores, por ahí precisamente la actividad agropecuaria o la actividad ganadera no representa su principal actividad, ¿no? Por eso la mayor cantidad de aportes en materia de inversión proviene del sector privado. Después están los productores, hablando de los grandes productores, ¿no? Los productores presentistas, que son aquellos que viven de los beneficios del campo, ¿sí? En realidad la actividad ganadera les representa un porcentaje importante de sus ingresos, ¿no? Por ahí en este esquema de productores presentistas, los integrantes de las familias son quienes ocupan los roles directivos y de organización de las explotaciones, o sea, de los campos, ¿no? Y ellos podemos decir que tienen una visión más integral de la producción, además de un control y planificación de las tareas. Después tienen otro apartadito que habla de las alternativas de diversificación de los pequeños productores, que por ejemplo habla del turismo rural como una actividad económica alternativa. Esto por ahí yo se los puse porque es una alternativa económica que tienen los productores de la región sur, y además justo estaba mirando un proyecto de un compañero suyo que egresa este año, que está en 6º año, que en su proyecto y en sus prácticas profesionalizantes eligió el campo de sus abuelos, de su familia, para planificar una actividad turística ahí. Entonces me parece que es algo que por ahí a ustedes les pueden servir. Después, acá como para tener en cuenta en la parte de la organización social, les explica el tema de la organización en el espacio doméstico, en el espacio peridoméstico y en el espacio campo abierto, ¿no? En el espacio doméstico estamos hablando de donde funciona la casa. Básicamente en el informe, en el estudio, habla de que es un espacio propiamente femenino. Por ahí me pareció bueno, porque ahora que nosotros estamos hablando y le estamos dando a toda una perspectiva de género, en la zona rural, salvo alguna mujer sola, y hoy sí hay mujeres que están ayudando en las actividades, pero básicamente
el espacio doméstico es donde se desarrollan las labores domésticas, productivas y reproductivas, y la mujer ocupa el rol fundamental. Si bien esto se puede prestar a un debate, que yo no estoy de acuerdo con cómo se da la organización, en realidad yo se los dejé así, pero dije, bueno, los vamos a explicar en el video. En una entrevista y en un taller que yo organicé con mujeres de las comunidades originarias, reafirman esto, ¿no? Entonces, por ahí habrá que trabajar. O sea, si bien hay muchas mujeres campesinas y muchas mujeres de las comunidades originarias y mujeres rurales que luchan y que realmente se han ganado un lugar como pequeña productor. De hecho, ustedes en uno de los videos que yo les di, hablaba ahí del tema de las mujeres campesinas de La Pampa, pero en nuestra región, la mayoría de las familias tiene esta organización que en concepto nuestro sería patriarcal, en la concepción filosófica e ideológica que yo adhiero, digamos, ¿no? Por ahí si alguno puede tener otra visión. El espacio peridoméstico son las construcciones que rodean la casa, que puede estar construida por, digamos, donde se guarda el agua, el horno de barro, la letrina, el gallinero, el corral, el picadero, los bebederos, la manga y bretes para vacunos si los tuviera. Por ahí esto ustedes en construcciones rurales van a poder manejarlo mucho mejor. Pero por ahí esta organización, de acuerdo a su visión, a lo que yo les presento acá y de acuerdo a lo que puedan ver en alguna otra materia o en algún otro taller, pueden mejorarlo y pueden plantear una estructura social distinta a la que por ahí yo veo, ¿no? Y el espacio de campo abierto constituye un espacio de vida fundamentalmente para la supervivencia de la familia, ¿no? Ofrece pasturas y aguadas naturales para el ganado, pero es el que garantiza, es el espacio, un lugar que garantiza las múltiples actividades de recolección y caza que aportan alimentos, insumos para a la producción artesanal. Bueno, es donde se hace donde se realiza la actividad con el ganado ovino, ¿no? En esto yo, por ejemplo, el día de la mujer rural, fui a realizar una entrevista a una señora que es madre sola desde hace mucho tiempo, y en realidad ella ocupa todos los espacios, el espacio doméstico, el peridoméstico y el espacio de campo abierto. Es la que va a arrear las chivas, la que hace todo el trabajo, ¿no? Inclusive es mamá de hijos varones, de 5 hijos varones, y ningún hijo por ahora eligió la actividad ganadera. Ella está con su madre en un campo que está acá en la zona que yo le llamo periurbano, porque si bien podemos decir que no está dentro del ejido urbano, de la planificación urbana, sino que está alejado, pero no viene a ser todavía zona rural específicamente, por eso se le llama zona periurbana, le llamo yo. Después en el escrito tienen el ejemplo de los productores de Río Chico, que por ahí eso es como para que lo lean con la alfalfa, o sea, para ver cómo se diversifica por ahí en algunos parajes, en algunos espacios rurales la producción, ¿sí? Después tienen otro ítem que habla de las políticas públicas orientadas al sector. En esto es importante porque en los últimos años se ha reconocido el rol y la potencialidad de la agricultura familiar relacionada a la producción de la familia rural, la seguridad y la soberanía alimentaria, que es muy importante en este momento, la preservación de la agrobiodiversidad y el cuidado del ambiente, ¿no? También la ocupación y apropiación del territorio y el arraigo rural. Esto es fundamental como para que ustedes, a partir de esta concepción,
puedan pensar cómo está organizada la estructura social agraria de la región sur. Repito, en estos tiempos, en estos años, en la actualidad, desde el Estado se ha reconocido y se hace a través de acciones concretas el rol y la potencialidad de la agricultura familiar, ¿no es cierto? Y este rol de la agricultura familiar está relacionada con la reproducción de la familia rural, la seguridad y soberanía alimentaria, ¿sí? Que eso es un eje en la política pública, por ejemplo, hoy del gobierno provincial y el gobierno nacional a través del Ministerio de Agroindustria y demás, está apoyando con proyectos y planes para esto. Además, hay algunos compañeros suyos que han trabajado esta cuestión de la soberanía alimentaria, que están próximos a egresar del SET. El tema de la preservación de la agrobiodiversidad, que es sumamente importante, porque para cualquier actividad que ustedes realicen, hoy tienen que tener en cuenta la agrobiodiversidad y el cuidado del ambiente, que es fundamental. En pequeñas acciones se tiene que trabajar en esta cuestión, ¿no? Después, bueno, les va a decir las instituciones que se encargan, porque obviamente estábamos hablando de las políticas públicas, eso ustedes lo van a resumir en el cuadro o en el análisis que hagan de la región. Y después, como que le escribí mucho ahí me parece, pero de última tengan en cuenta esta explicación. Después tienen un apartado que habla sujetos sociales, que para nosotros analizar una estructura social agraria hasta ahora vimos espacio, marco político, marco jurídico, marco normativo, relaciones, pero básicamente tenemos que focalizarnos en los sujetos sociales. Entonces acá dice sujetos sociales, productores agropecuarios, población rural y pueblos originarios, que son los actores sociales de nuestra estructura social agraria, porque son los que están viviendo, trabajando y conviviendo y relacionándose en el espacio rural de nuestra región sur. Entonces, básicamente les va a hablar primero de la población rural, de las características, qué sé yo, demográficas, qué porcentaje de población rural tenemos. Después, algo que me pareció que desde el punto de vista de la sociología es importante, jóvenes y mujeres rurales, que es lo que hablábamos, que si bien hay una estructura patriarcal, digamos, en el ámbito doméstico de la zona rural, en los últimos años se ha visto un empoderamiento de la mujer rural con la actividad concretamente ganadera, productiva, artesanal, de fomento del espacio, y también vemos que hay muchos jóvenes que están revalorizando el rol del campo, el rol de la producción ganadera, el rol del espacio rural, ¿no? Así que me pareció importante que lo tengan en cuenta. Después hay algo que habla de los ingresos y niveles de vida de los hogares rurales, que eso es importante que por lo menos lo lean, acá más o menos para ver si hay indigencia, si hay pobreza, cómo vive la población rural. Habíamos dicho que un alto porcentaje de la población rural tiene necesidades básicas insatisfechas, pero la situación ha mejorado desde qué sé yo, 90, 2000, desde 20 años a la fecha ha mejorado un montón. Si ustedes recorrían un paraje en la década del 90, iban a ver por ahí que había indigencia. Hoy puede haber una pobreza estructural, pero es muy raro, aunque sí hay en algunas familias indigencia, por lo menos que yo conozca. No sé, yo he recorrido, por ejemplo, para dar un caso concreto, Lipetrén Grande, Lipetrén Chico. En Lipetrén Chico las familias han mejorado su espacio doméstico y peridoméstico, han mejorado la construcción rural,
las viviendas ofrecen comodidad, confort, tienen pantallas solares, que eso tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con una definición política también, con un beneficio de estar asociados en una cooperativa o en una comunidad. Pero bueno, por ahí como aisladamente hay una o dos viviendas, dos núcleos familiares que tienen muchas necesidades básicas insatisfechas porque no tienen el mismo nivel de vida que el resto de las familias. El resto, si bien uno ve que han mejorado su calidad de vida, pero porque apostaron vivir en el campo, y eso es fundamental, que tiene que ver con lo que hablábamos recién para tener en cuenta, ¿no? Y después hay un último apartado que habla de los pueblos originarios, la organización, la legislación, cómo están organizados social y políticamente las comunidades originarias, cómo es el entramado institucional a partir del CODESI, del INAI, como el tema de la coordinadora del Parlamento del pueblo mapuche, el tema del registro de personas jurídicas de las comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, y el marco legal, la legislación nacional y provincial, que es importante tener en cuenta, porque nosotros, para hacer un análisis de la estructura social de la región sur, sí o sí tenemos que tener en cuenta, digamos, el actor que es el actor social que está compuesto por los pueblos originarios, porque además ahí también se da la tenencia de la tierra, los reclamos, los litigios y conflictos que se dan en el espacio rural y que tienen